Muy buenas noches, queridos participantes. Nuestra institución, el Tecnológico, les da la bienvenida al curso gratuito de inyectoterapia. Felicitar a todos los participantes por el ingreso puntual a la sesión. Buenas noches, estimados participantes, nuevamente. No sé si me pueden comentar mediante el chat, si me pueden escuchar correctamente, por favor. Voy a volver a presentar. Ok, muchas gracias. Creo que ahora sí. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Gladys. Bueno, para continuar, lo que les estaba indicando es que nuestra institución se encuentra en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Me gustaría que mediante el chat ustedes puedan comentar desde dónde nos están viendo el día de hoy, desde qué parte están asistiendo a nuestra sesión el día de hoy, queridos participantes. También indicarles que la institución El Tecnológico cuenta con más de 7 años de experiencia orientada a brindar cursos virtuales gratuitos de alta calidad a nivel nacional e internacional. Buenas noches, Verónica, Gladys, nos están viendo desde el país de México. Un gusto y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Recordándoles, queridos participantes, que hoy es nuestra última sesión del curso de inyectoterapia. Asimismo, hacerles la invitación que con el cierre de los cursos, tenemos cursos en apertura también para este lunes 20 y martes 21 de enero. Vamos a tener cursos como es en primeros auxilios, atención y cuidado al adulto mayor. También aquellas personas que estén interesados tal vez en el curso de psicología infantil, pueden comunicarse al 979-483728. Mediante ese número les vamos a dar información con respecto a los cursos que se vienen aperturando. También, si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. También nos pueden encontrar como El Tecnológico. Los invitamos a que puedan compartir nuestras publicaciones con sus amigos, familiares, colegas, para que más personas tengan acceso a los cursos gratuitos que venimos brindando a lo largo de esta temporada. Asimismo, presentarme, soy la asistente académica del curso, mi nombre es Esmeralda Zanca. Cualquier consulta, duda con respecto al curso, lo pueden hacer al 914-767009. Vamos a estar atendiéndoles a todas sus dudas, consultas con respecto al curso. También presentarles a la licenciada Leslie Barzola, quien es la docente del curso. Indicarles que la frecuencia con la que hemos estado desarrollando los diferentes cursos son los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9:30 de la noche. Hoy es nuestra última sesión, como les indicaba. El temario es vía de administración intramuscular y endovenosa, el tema que se va a tocar el día de hoy.
De la misma manera, indicarles que las sesiones que hemos estado llevando se están haciendo las grabaciones respectivas, también se les va a hacer el envío de material. Toda esta información se les va a compartir mediante el grupo de WhatsApp. Invitarlos también a que se queden hasta finalizar la sesión, ya que se les estará compartiendo el link de WhatsApp y también se les dará algunas indicaciones con respecto a la certificación. Indicarles que el certificado va a salir con mención en inyectoterapia a nombre de la institución El Tecnológico. Nuestro certificado cuenta con un registro único de validación. También contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio. Indicarles que el costo del certificado es de 40 soles. Cualquier duda, consulta la pueden hacer al 946-22-2355. Indicarles también que nuestra institución no realiza llamadas, nosotros nos comunicamos mediante los números que aparecen en la pantalla. Cualquier otro número ajeno a este no somos nosotros, no se dejen engañar, queridos participantes. Asimismo, presentarles a nuestros convenios de cooperación con los que cuenta nuestra institución, el Tecnológico. Tenemos a diferentes municipalidades como también a diversos institutos a nivel nacional. Antes de dar inicio a la sesión, vamos a hacer una pequeña oración, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Bueno, con respecto a algunas consultas correspondientes al examen, hoy al finalizar la sesión se les va a compartir un link y también se les va a dar algunas orientaciones con respecto a cómo deben dar correctamente su examen. Bueno, ahora sí, queridos participantes, voy a dar pase a nuestra docente para que pueda comenzar con su presentación. Buenas noches, licenciada. Ya puede Buenas comenzar con noches. su presentación. Gracias. Bueno, muy buenas noches nuevamente al aula. El día de hoy estamos realizando la sesión número 4, nuestra última sesión para este curso de inyectoterapia. Bien, sí se observa, ¿verdad? Quiero verificar, no vaya a ser como la última vez. Ya, sí. Bien, entonces el día de hoy estamos haciendo ya la sesión número 4. Nuestro tema para el día de hoy es vía intramuscular y endovenosa. Esto ya para poder encerrar el círculo de las vías parenterales, entre las vías parenterales más importantes, ¿ya? En cuanto al temario que vamos a desarrollar para el día de hoy, ya sea para vía intramuscular y endovenosa, vamos a ver la definición, sus indicaciones para cada una de ellas, las contraindicaciones, qué ventajas y desventajas tienen estas vías, sus zonas de aplicación, el equipo y el material a utilizar para este procedimiento. Vamos a hablar acerca de los pasos que tenemos que desarrollar para aplicar una correcta vía intramuscular y endovenosa y las complicaciones que pueden haber. De todas maneras, todo tipo de procedimiento, ya sea pequeño o grande, siempre tienen algunas complicaciones, ¿no? Entre las más leves hasta las más severas. Y luego vamos a hacer una retroalimentación de lo que estamos viendo el día de hoy. Esto es solo para recordarles la importancia de una inyección segura, ya no nos vayamos a olvidar. Y ahora vamos a ver el tema de vía intramuscular. Vamos a ingresar ya directamente al tema porque ya hemos conversado acerca de qué es una inyección, qué es un inyectable, ¿no? Pero esta vez queremos saber ahora cuál de las vías, ¿no? Toma más importancia, ¿no? Una de la otra, de acuerdo a la acción que yo quiero obtener para el efecto del medicamento. Y para esta vía, ya que es la intramuscular, la solución o el medicamento que ustedes van a tener que administrar, el mismo nombre también ya lo dice, ¿no? Tiene que ir
en la parte o en el tejido muscular. Y bueno, para yo lograr llegar a ese espacio, ¿no?, donde llegar la solución, tendría que la aguja tener un tamaño importante, ¿no?, una longitud mayor, si la comparo con la vía intradérmica o subcutánea, y el ángulo que yo debo de colocar va a cambiar comparándola con las otras vías que ya habíamos revisado. Si ustedes ven la imagen en esta diapositiva, tengo una porción de piel. Igual está cada una de ellas indicado, ¿no?, qué tipo, ¿no?, o qué capa de piel es cada una de ellas, y la aguja va sobrepasando cada una de ellas, ¿no?, cada capa, hasta llegar al tejido muscular, donde yo quiero llegar. Entonces, la forma como yo voy a funcionar en la piel de mi paciente tendría que tomar un ángulo de 90 grados. Me acuerdo de matemática, ¿no?, lo que el profesor nos enseñó en el colegio, y hago, ¿no?, una imagen de un ángulo de 90 grados entre la aguja y la piel de su paciente. El fin, ¿no?, de administrar por esta vía, se ha observado que la absorción es más eficaz y también el efecto es un poco mayor, es más rápido que la vía subcutánea o intradérmica. Entonces, el volumen que ustedes pueden administrar en este tejido es de 5 cc. Es lo máximo que yo puedo administrar. Si yo hablo de la vía subcutánea, nos hacemos un repaso de la vía subcutánea, habíamos hablado que el máximo es de 2 centímetros cúbicos si es que yo uso este instrumento que es la jeringa y la aguja. Y en la intradérmica lo máximo era de 0.3, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vía tiene una cierta cantidad que puede ser administrada en cada tejido. Entonces, si yo quisiera administrar un mayor volumen, ¿no?, tendría que yo optar hasta el momento, ¿no?, una vía intramuscular de repente, porque ella admite hasta 5 cc. Entre las indicaciones para esta vía, nosotros tenemos indicaciones absolutas y relativas. Entre las absolutas, ellas se pueden administrar medicamentos cuando se busca una acción general rápida. ¿Ya? La aplicación de esos medicamentos que no existen para administrarse por vía oral. Aplicación de medicamentos a enfermos que no pueden deglutir, ¿no? Entonces, ese tipo de vías son opciones en caso no, el paciente no pueda tolerar otro tipo de vías más sencillas, ¿no? Por ejemplo, la vía oral es una administración de medicamento aparentemente sencilla, pero tenemos pacientes que tienen problemas al momento de deglutir, ¿ya? A veces son pacientes que lamentablemente nos ha tocado pacientes que han sufrido cáncer, cáncer de lengua. Esos pacientes obviamente no van a poder consumir con mucha facilidad. Entonces, lo ideal es indicar otro tipo de vía, ¿no? Entre las opciones, esta, por ejemplo, es la vía intramuscular que se puede administrar. También otra de las indicaciones es que estos medicamentos que yo voy a aplicar por esta vía, ¿ya? Quiero evitar que se mezcle con los jugos digestivos, entonces esto de la vía intramuscular sería ideal para que se pueda administrar. Aplicación de medicamentos irritantes para el aparato gastrointestinal o por vía subcutánea, la opción sería la vía intramuscular, ¿no? Y aplicación de algunas vacunas. En el calendario nacional, nosotros estamos colocando las vacunas de la antitetánica o la DT, que va a protegerlos contra la difteria y el tétanos, ¿ya? Otra de las vacunas intramusculares que se han estado aplicando es la contra el COVID, ¿ya? Entonces, estas vías también se administran vacunas, que su fin en este caso sería preventivo, ¿no? Entre las indicaciones relativas, se pueden administrar medicamentos por vía intramuscular, ¿no? Fármacos que únicamente pueden ser utilizados cuando sea imprescindible y si no hay otras vías de administración o si se precisan de forma muy espaciada, también mensual o trimestral. Aquí, por ejemplo, entrarían la aplicación de hormonas también, ¿no?
Hay algunos métodos anticonceptivos también que se administran de manera trimestral o mensual. Entonces, si son de repente tratamientos que son muy espaciados, ¿no? Que se van a aplicar cada 3 meses o cada 6 meses, entonces no hay problema que se pueda utilizar la vía intramuscular, ¿no? Lo ideal sería que sea de repente vía oral porque hay es mucho espacio, ¿no? Entre la aplicación o la administración de algún medicamento. Pero si lo ven necesario, en este caso como los tratamientos hormonales, entonces sí sería ideal la vía intramuscular. Entre sus contraindicaciones, nosotros igual tenemos las absolutas, ya, y aquí las relativas. Ahí me faltó, ahí hay que hacer una corrección en la parte de acá, en el segundo subtítulo. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos que tomar en cuenta a nuestros pacientes con trastorno de coagulación, ¿ya? Como estamos invadiendo tantas capas, perforando tantas capas hasta llegar al tejido muscular, obviamente que por ahí va a pasar pues un ramal de vasos sanguíneos. Entonces, puede ser que yo, eh, de manera casual, ¿no? Pueda yo perforar, al momento que estoy introduciendo la aguja, puedo perforar algún vaso sanguíneo. Entonces, cuando una persona no tiene algún trastorno de coagulación, ustedes hacen simplemente una presión entre 3 y 5 minutos y el paciente no pasó nada. Nosotros lo que hemos hecho es un taponamiento, ¿no? Y hemos evitado un sangrado. Pero con estos pacientes con trastorno de coagulación, esto no se va a hacer de manera sencilla, no se va a coagular. Entonces, sí es importante también saber los antecedentes patológicos de su paciente. Pacientes con edema generalizado. Estos pacientes con edemas ya tampoco se recomienda, ya que el tejido ya no solamente va a ser muy difícil de llegar, porque recuerden que el edema no les va a dejar pasar o sobrepasar hasta, ni siquiera van a llegar, creo, al tejido subcutáneo, porque está muy al fondo el tejido muscular, entonces el edema no se los va a permitir. En pacientes con baja masa muscular o pérdida de masa muscular, ya estos pacientes muy excesivamente delgados o caquéxicos, tampoco sería lo ideal ya colocarle. Y le digo sería porque sí nos ha tocado, lamentablemente, pacientes con esta condición, pero tienen que ser muy bien evaluados por su nutricionista, porque por lo general estos pacientes con baja masa muscular, o por último, no tienen masa muscular, entonces yo dónde podría colocar el medicamento si el medicamento mismo me está diciendo que es intramuscular. Entonces, si el paciente no tiene masa muscular, obviamente no estaría indicado algún tratamiento por esta vía. Pero si mi nutricionista hace la evaluación a este paciente y si observa que sí tiene por lo menos algo de masa muscular, entonces yo podría colocar, ¿ya? Pero eso sería también una indicación relativa, ¿no? O sea, está entre el riesgo-beneficio, ¿no? Otro de los contraindicaciones que yo debo de tomar en cuenta son los pacientes con obesidad mórbida. Igual, al paciente con obesidad mórbida, pacientes con edema generalizado, va a ser muy difícil de que se pueda llegar a ese tejido que debe de administrarse el medicamento, que sería el músculo. Entre sus ventajas y desventajas para esta vía, igual como en las otras vías, tiene de beneficio que son menos dolorosas, pues el músculo posee escasas terminaciones nerviosas. Eso es verdad, ¿ya? Pero también es verdad que si lo comparo a la desventaja, es que también existe un mayor peligro de lesionar nervios o vasos sanguíneos. Sí, es verdad, el músculo es muy escaso, las terminaciones nerviosas, pero encima de ella pues también viajan y por ahí también están mezclados los vasos sanguíneos o también nervios. Entonces, hay que conocer también cuando nosotros apliquemos por vía intramuscular cuáles son, por dónde pasa, ¿no? De manera anatómica los nervios del cuerpo, ¿no? Bien. Otra de las ventajas es que permite aplicar medicamentos que son irritantes para otras vías. No sé si les habrá
tocado a medicamentos que han sido aplicados por algún personal de salud, ¿no? Y cuando ustedes eran pacientes, eh, y sintieron como una especie de ardor, obviamente dolor, ¿no? Por el pinchazo y por también la administración de la sustancia. Entonces, esa, esa medicación que se va a colocar, por lo general son irritantes. Y esto sí es capaz el músculo como de aguantarlo, pero si hay que administrar estas medicinas por otra vía, como por ejemplo las vías endovenosas, no lo podría, no lo podría aguantar. Lo que pasaría es que existirían complicaciones graves y que vamos a ver, por ejemplo, en caso de las vías endovenosas, si yo colocara algún medicamento por, por vía intravenosa, lo que se lograría es una complicación como la flebitis, ¿no? Que es una quemadura interna, ¿no? De las venas. Bien. Otra de las ventajas es que puede soportar un volumen mayor si yo la comparo con la vía intradérmica o la vía subcutánea, ¿no? Pero la comparo con la vía endovenosa, ahí sí hay una desventaja. Pero entre sus ventajas es que ella puede aguantar mayor volumen de líquido comparándolo con la vía intradérmica y subcutánea. Se pueden aplicar sustancias oleosas. Eso también, no sé si ustedes habrán escuchado en sus pacientes o alguno de ustedes o familiares que dicen, no, es que me han puesto un medicamento aceitoso. Eso me ha tocado a mí muchas veces, que eso es lo que refieren los pacientes, ¿no? Entonces nosotros lo conocemos como medicamentos o sustancias oleosas, ¿ya? Otra de las ventajas es que el medicamento es soluble, ¿ya? En agua y la absorción es más rápida que la vía subcutánea. Estos medicamentos que son por vía intramuscular, ¿ya? La mayoría, por no decir todos, pero es la gran mayoría de medicamentos que se utilizan son medicamentos que se deben de mezclar, se tienen que diluir, ¿bien? Hay algunos medicamentos que se diluyen con agua estéril, se diluyen con solución salina y hay otras medicinas que por ser muy dolorosas son irritantes o algunas son oleosas, se tienen que diluir con lidocaína sin epinefrina. Entonces, el paciente, de esa manera, al mezclarse el medicamento con este tipo de solución, ¿no? El paciente no va a sentir mucha molestia, porque es falso que el paciente no va a sentir dolor. Les va a tocar pacientitos que son muy ansiosos, ¿ya? Y que les va a decir que eh, no va a doler, les va a preguntar, ¿no? Entonces yo les diría que no, no engañemos a los, no engañemos a los pobres pacientes, ¿ya? Sino que hay que referir que sí les va a causar de todas maneras alguna molestia, ¿ya? Ah, y la absorción, ¿no? Lo que habíamos comentado al inicio, es que la absorción que se va a dar a través de la vía intramuscular, comparándolo con la vía subcutánea, por vía intramuscular, su absorción es más rápida. Entre sus desventajas ya habíamos mencionado que hay un mayor peligro, ¿no? De lesionar nervios. Hay una posibilidad relativa, ¿no? De inyectar accidentalmente en algún vaso sanguíneo. Para eso, nosotros tenemos que tomar de precaución la aspiración antes de inyectar la solución, el medicamento, el tratamiento que ustedes van a hacer. Puede crear ansiedad en el paciente, justo lo que yo les mencionaba, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que realizar antes de administrar a su paciente el medicamento es explicarle
¿no? ¿Por qué motivo también se lo va a colocar, ¿no? No es que se va a colocar este medicamento porque, no sé, al personal de salud se le ocurre, sino que es para su beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que va también a producir en el paciente? Va a producir alivio, ¿no? ¿Y qué reacciones puede tener? También hay que explicarle, porque hay algunas personas que también tienen esa ansiedad de saber qué puede pasar cuando yo ya me coloque el medicamento. Entonces, de esa manera también pueden ustedes reducir, ¿no? Un poco el nerviosismo que pueda tener su paciente. Otra de las desventajas es que de no tomarse las precauciones de asepsia, se puede ocasionar un gran absceso infeccioso en la zona. Entonces, como esta y en todas las vías que vamos a revisar, ¿ya? Yo tengo que realizar una buena limpieza, ¿ya? Una buena limpieza de la piel para poder yo hacer la punción y administrar el medicamento. ¿Para qué? Para evitar esta gran complicación que son los famosos abscesos. Bien, entre las zonas de elección, yo tengo el músculo deltoides, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo ubicar? Miren ustedes aquí en la imagen, aquí, ¿ya? Aquí en la imagen, ustedes van a palpar de referencia, ¿ya? Ustedes van a palpar el hombro de su paciente y este huesito que ustedes sienten aquí en el hombro, van a tomar 3 dedos hacia abajo, ¿ya? 3 dedos hacia abajo y van a formar, aquí nosotros lo hemos de manera didáctica, se ha colocado en una forma de triángulo invertido, punteado, ¿ya? Entonces, esto hace de referencia que es un triángulo invertido, ¿ya? Un triángulo invertido es un músculo deltoides. Entonces, tengo todo ese espacio para poder realizar la inyección. Ahora, se recomienda pues que el lugar de inyección sea en el centro de donde ustedes han formado de manera imaginaria este triángulo invertido que es un músculo deltoides. Entonces, yo puedo, ¿no? Colocar la inyección en este punto donde está mi cursor. Y aquí también está indicado en la imagen, ya que puede tomar de referencia para aplicar su medicamento. Ahora, ¿por qué es que nosotros ya tenemos que tomar de referencia este punto y también de manera imaginaria dibujar pues este triángulo invertido, ¿no? Porque también por esta zona ya del brazo viaja un nervio muy importante que, porque ya habíamos visto, ¿no? Las desventajas, puede también haber una perforación de nervio. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que por esta zona que yo voy a elegir, si es el brazo, tengo que tomar en consideración que aquí viaja también un nervio importante que es el nervio radial. Entonces, para yo no perforar este nervio radial, ya es que yo dibujo de manera imaginaria, tomo de referencia el hombro, 3 dedos hacia abajo, ya, y puedo yo colocar y tomar de consideración el punto de inyección. Bien, ahora, ¿cuánto es la dosis, ya, que puede ingresar en este músculo deltoides? Lo máximo que yo puedo administrar es de 2 mililitros. 2 mililitros, ¿ya? En caso de que yo elija el glúteo, ¿ya? Porque la gran mayoría de medicamentos, por lo general usamos el glúteo, el músculo glúteo, ¿ya? Entonces, en esta zona, nosotros también tenemos de referencia varios métodos para poder inyectar. Entre ellos está el método de los cuadrantes. En el método de los cuadrantes, ¿qué significa? Que yo voy a dibujar unos cuadrantes, unos cuadrados, y para eso voy a tomar de referencia, ¿ya? Ciertas partes del glúteo. Entonces, ¿qué voy a tomar de referencia? Primero, voy a tomar de referencia, ¿ya? Un glúteo, ya un glúteo de mi paciente. En este caso, por ejemplo, hemos elegido el glúteo derecho y vamos a tomar de referencia el surco interglúteo, ya el surco interglúteo. Otra de las referencias que yo voy a tomar para formar el cuadrante es el pliegue inferior del glúteo, en este caso el pliegue inferior del glúteo derecho. Otro de las
zonas que yo voy a tomar de referencia sería esta parte de aquí, ¿ya? Que es el borde, ¿ya? El borde externo del glúteo. Y por último, ya para cerrar, ¿no? Uniría el surco interglúteo con este pliegue externo, con este lado externo del glúteo. Entonces aquí lo que yo he formado es un cuadrado grande y lo que voy a hacer también de manera imaginaria es hacer una cruz interna, del cual va a formar unos cuadrantes que sean del mismo tamaño, ¿ya? Entonces aquí yo lo que he hecho es formar 4 cuadrantes, ¿ya? 2 aquí arriba y 2 aquí abajo. Después de que yo he formado ya esos cuadrantes de manera imaginaria, voy a tomar en cuenta, ¿ya? En este cuadrante superior externo, formar nuevamente otros 4 cuadrantes, dibujando una cruz interna dentro de este cuadrante superior externo. Entonces, aquí, al formar una nueva cruz dentro de este cuadrado, he formado yo otros 4 cuadrantes más, ¿ya? Entonces, entre la intersección, ¿ya? De estas dos líneas, aquí, estas dos líneas, este punto que ven de color rojo será mi punto de inyección, ¿ya? Mi punto de inyección. Entonces, si ustedes notan, el punto de inyección está muy lejos de un nervio muy importante que recorre justo este lado del glúteo, que es el nervio ciático, ¿ya? Y es importante conocer dónde se ubica y dónde también yo debo de colocar la inyección, ¿ya? Entonces, vean ustedes, mi punto de inyección con el nervio ciático está muy lejos, pero sí nos ha tocado casos, ¿ya? Que se han visto en las noticias que hay pacientes que han quedado con pérdida de la movilidad, ¿no? Y cuando por una aplicación de una inyección. Entonces, lo que al momento de que pasan por una evaluación, ¿no? Observan y sí, hubo lamentablemente una perforación, ¿ya? Del nervio ciático y por eso estas personas han tenido una pérdida de la movilidad. Pero, ¿por qué pasa esto? Es porque yo no he considerado cuál es el punto de inyección correcto. Y como para hallar este punto de inyección, yo tengo varios métodos, ¿no? Y entre ellas esta que habíamos explicado, que es el método de los cuadrantes. ¿Cuánto es la dosis que yo debo de administrar máxima en este músculo, en el glúteo? Es de 5 mililitros, ¿ya? De 5 mililitros. Habíamos dicho que ese es un método, ¿ya? Pero nosotros tenemos otro método, que es el método de la diagonal. Para este método de la diagonal, también, si ustedes notan, el punto de inyección está muy, muy parecido también al de el método de los cuadrantes, pero aquí toman en consideración otras líneas imaginarias. En este caso, mi primer punto sería el inicio del surco interglúteo y de manera diagonal voy a trazar de manera imaginaria y voy a llegar hasta la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? Ustedes si palpan en la parte de adelante de su cadera, van a sentir ahí como un huesito que sobresale. Esa es la espina ilíaca anterosuperior y como yo he trazado una línea imaginaria entre el inicio del surco interglúteo hasta la espina ilíaca anterosuperior, voy a hacer una división de tal manera que se divide en 3 partes iguales, ¿ya? Entonces yo hago aquí el primer corte y un segundo corte, de tal manera que la proporción de esas 3 partes sean iguales. ¿Cuál es la que yo voy a considerar para punto de inyección? Es esta primera, ¿ya? Esta primera línea que divide esta porción externa con la porción media. Es aquí donde yo voy a aplicar, ven ustedes el punto rojo, voy a aplicar el inyectable, ¿ya? Igual, si yo veo el punto rojo
y observo el viaje del nervio ciático a través del glúteo, también veo que está lejos, ¿no es cierto? Y así evito la complicación de perforar el nervio ciático. ¿Cuánto es la dosis? Habíamos dicho que el músculo glúteo acepta máximo 5 mililitros. Muy bien. Entonces, eso para explicar en cuanto a la inyección en el músculo glúteo. Tengo dos métodos. Tengo también otra de las zonas que puedo aplicar por vía intramuscular, que es en el músculo vasto lateral externo. Yo aquí puedo aplicar, ubico, ya también en la paciente, voy a hacer una división imaginaria, ya, y voy a cortar esta piernita de manera imaginaria en 3 partes iguales, ya, en 3 partes iguales. Entonces, la porción que yo voy a utilizar para aplicar el medicamento sería aquí en el tercio medio externo, ya, en el tercio medio externo, o sea, sería en su muslo, ya, y queda a la cara externa. Como referencia está este punto rojo y es ahí donde ustedes pueden administrar el medicamento por vía intramuscular. ¿Cuánto es lo máximo que puede admitir este músculo vasto lateral externo? Es de 5 mililitros, ¿ya? 5 mililitros. Por lo general, este tipo de administración de medicamento por vía intramuscular, en esta zona, lo hacemos en pacientes que son, por ejemplo, los niñitos menores de 1 año, que todavía no empiezan a caminar. Podríamos colocar en esta zona, en este músculo, ¿ya? O pacientes de repente que hacen alergia a algún medicamento, ¿ya? Y no sé si ustedes habrán visto las películas de acción, ¿ya? Hay en una escena donde los actores, ¿no? Simulan que hacen una alergia o tienen una alergia, ¿no? Y sacan una especie de lapicero y se inyectan en la pierna, ¿no? No sé si habrán visto, ¿ya? Pero pasa mucho que para contrarrestar algún tipo de alergia y lo tienes que hacer tú mismo, lo puedes hacer en el músculo vasto externo. A veces es muy difícil que tú vayas en ese momento de una emergencia, empezar a buscar en el glúteo y administrarse. Lo más sencillo ya es que se tenga que colocar en este músculo si tú lo vas a hacer, ¿ya? O alguna otra persona de repente que no tiene tanta experticia, también podría contrarrestar la alergia y aplicar el antídoto o el medicamento en esta zona que es el tercio medio, ¿ya? Externo. Otro de las zonas para elegir cuando van a colocar una vía intramuscular es el ventroglúteo, ¿ya? En el ventroglúteo vamos a tomar de referencia, ¿ya? La cresta ilíaca y la espina ilíaca. Entonces, lo que yo voy a hacer es con mi dedo índice, ya voy a palpar la espina ilíaca anterior superior y el dedo medio va a situarse en la parte superior del medio de la cresta ilíaca. ¿Con qué fin? Con el fin de formar un triángulo. Miren, aquí hay un triángulo de manera punteada, ¿no? De manera imaginaria, que se forma entre los dedos índice y medio de la persona, del personal de salud, ¿no? Con la cresta ilíaca. Entonces, en este espacio, en este triángulo que ustedes han formado de manera imaginaria, van a colocar en el medio su inyección. Este punto rojo va a ser la referencia, o sea, en el medio de ese triángulo que ustedes formaron de manera imaginaria van a aplicar el medicamento. Los tipos de pacientes que utilizamos para esta zona son pacientes, por lo general, pacientes del servicio de ginecología. Entonces son pacientes que deben a veces conservar una posición no única, que es la posición mirando hacia arriba, ¿ya? Entonces, en este tipo de pacientes, lo ideal sería colocar algún inyectable por esta vía en esta zona ventroglútea. ¿Y cuánto es la dosis que puede admitir este músculo? Es de 5 mililitros, ¿ya?
5 mililitros. Entre los materiales que nosotros vamos a utilizar, estamos con el uso de las agujas que pueden oscilar entre 23 gauge, ¿ya? Hasta los 20 gauge o 21, ¿ya? Por lo general, cuando les venden a los pacientes las jeringas, ya viene incorporada una aguja. Y la aguja que acompaña pues a esa jeringa es la 21 gauge, que es la de base verde, ¿ya? Y que se utiliza en adultos. Pero también tenemos algunas agujas que nosotros podemos pedir al paciente que compre de manera individual o aparte una aguja número 22, que es esta de base ploma o base negra, que sirve para pacientes adultos, pero que son delgados, ¿ya? Y la aguja número 23, que es la de base azul o celeste, en algunas otras empresas es de otro color. Aquí la longitud de la aguja y el grosor también es más pequeño. Para esto, esta aguja me va a servir para pacientes pediátricos, ¿ya? Para pacientes pediátricos. Y la 20, no, la 20 es una vacuna, perdón, es una aguja que utilizamos también para pacientes con una masa muscular un poco mayor, ¿ya? No quiere decir que sean obesos, de repente son pacientes con diagnóstico de sobrepeso, yo podría utilizar una aguja número 20, que es de longitud más larga y un grosor más ancho, ¿ya? Pero entre la 19, 18, estas son agujas ya de carga, lo que habíamos visto en el video de la clase anterior, ¿no? Que el licenciado utiliza una aguja para cargar el medicamento y la otra aguja me va a servir ya para puncionar en la piel de mi paciente. Entre los otros materiales a utilizar son obviamente las jeringas, pero en las jeringas yo tengo diferentes medidas que va a depender de cuánto es lo que yo voy a administrar, ¿no? Si es de 1 cc, 2 cc, 3, 4 o máximo 5, ¿no? Porque habíamos dicho que lo máximo que se puede admitir por tejido muscular son 5 mililitros. Entonces tengo jeringas también de esas medidas, ¿ya? Hay en el mercado esas medidas. Entre los materiales, ya que ya hemos visto, para administrar por vía parenteral tenemos nuestro algodón, el alcohol de 70 grados, el uso de MPP, en este caso de los guantes simples o manoplas, y un recipiente para transportar el medicamento, ya que es mi riñonera. En cuanto al procedimiento, igual yo tengo que explicar al paciente qué es lo que se le va a realizar, ¿ya? Porque este es un procedimiento que también tiene complicaciones y luego se le va a dar obviamente privacidad, ¿no? Porque va a exponerse el paciente, ¿ya? Recuerden que donde sea la zona que ustedes elijan, siempre guarden la privacidad de su paciente. Bien, vamos a pedir al paciente que se coloque en una posición prona o boca abajo, ¿ya? Hay algunos pacientes que desean colocarse a veces los medicamentos, si utilizo la zona glútea, deciden hacerlo parados, ¿ya? Pero yo les recomendaría, si es que es un paciente que ya ven que está nervioso, mirando hacia todos los lados, ustedes ya le explicaron al paciente qué es lo que van a hacer y nuevamente les vuelve a preguntar lo mismo que ya ustedes le han mencionado, entonces el paciente está nervioso, ¿ya? Está nervioso, distraído, porque está pensando si el medicamento le va a doler, si el medicamento, qué reacción va a tener después. Entonces, si están enfrente de esa situación, yo les recomendaría que pidan a su paciente que si se eche en una camilla, ¿ya? Y reciba el tratamiento en ese lugar, no para, porque no sé si les habrá tocado o habrán escuchado, pacientes con mucha ansiedad ante este procedimiento se han desmayado, parados, porque están parados, están esperando por recibir el medicamento y están tan nerviosos que se desmayan. Imagínense que su paciente se desmaye. No, ¿verdad? Entonces ustedes ya más o menos van evaluando, ¿ya?
al paciente y mejor le piden, no, señor o señorita, mejor échese en la camilla y vamos a colocarle el medicamento en esa posición boca abajo o posición prona. Vamos a descubrir, ya si elegimos el glúteo, vamos a descubrir el glúteo, ¿ya? Y vamos a elegir el método, ¿ya? El método que ustedes elijan, se sientan cómodos o lo recuerden, ¿ya? Háganlo. Por ejemplo, para fines prácticos, yo les he traído aquí el uso del método de los cuadrantes, ¿no? Recordemos, ¿no? Hacer una división imaginaria del glúteo en 4 cuadrantes y luego utilizar el cuadrante superior externo para hacer un nuevo, ¿ya? Un nuevo cruce de líneas, ¿ya? Y este forme otros 4 cuadrantes, pero en este cuadrante superior externo. En ese punto del medio que ustedes han creado, ¿no? Nuevamente estos 4 cuadrantes es ahí donde ustedes van a colocar su inyectable. Y miren ustedes el punto de inyección, este grande círculo rojo que está aquí, es aquí donde ustedes van a inyectar. Que comparando, observando de manera anatómica, el glúteo, el nervio ciático viaja más o menos en el glúteo donde está en la cara, en el cuadrante interno, ya en el cuadrante interno, miren, en este cuadrante superior interno y en este cuadrante inferior interno. Por aquí es donde viaja, no por acá, ya, no por aquí. Entonces, elijamos bien la zona para poder funcionar. Antes de yo colocar, ya saben que debemos de realizar, ¿no? Elijo mi método y luego, antes de inyectar, tengo que realizar la limpieza con una torunda de algodón, ¿ya? Está empapada de alcohol de 70 grados, yo hago la limpieza, ¿ya? De adentro hacia afuera, de una manera espiral. Recuerden que si ustedes observan de repente el algodoncito que está sucio, agarren otro algodón y empiecen a hacer la limpieza. Recuerden que si está más limpio todavía la zona, es mucho mejor, porque con eso yo evito complicaciones graves como, por ejemplo, el absceso, ¿no? Luego de que yo elegí el método, ya limpié la zona, ya no puedo volver a tocar esa parte y ahora toca, ahora sí, aplicar el medicamento. Entonces, la forma que yo debo de coger la jeringa debe ser como si ustedes estuvieran escribiendo, como si estuvieran agarrando su lápiz, su lapicero, o estuvieran jugando a los dardos, ¿ya? Es así que ustedes deben agarrar su jeringa, ¿bien? Y vamos a puncionar, ya igual con la aguja bisel hacia arriba, y vamos a puncionar en un ángulo de 90 grados. Luego que yo he puncionado en un ángulo de 90 grados, voy a agarrar el émbolo y voy a aspirar. ¿Por qué motivo dijimos que vamos a aspirar? Es porque como ya estamos invadiendo tantas capas, ya puede ser que de casualidad hayamos rozado o puncionado algún vaso sanguíneo. Entonces, al momento que ustedes aspiren, es para poder verificar que no haya retorno sanguíneo dentro del cilindro de la jeringa. Si yo veo eso, yo tengo que retirar todo, dejar luego un algodón ahí para que haga la coagulación y preparo todo nuevamente. Nueva jeringa, nuevo medicamento, todo para poder aplicar el tratamiento. Pero si yo aspiro y veo que en el cuerpo de la jeringa, en el cilindro, no hay sangre, entonces no ha habido retorno sanguíneo, entonces estoy bien, estoy dentro del músculo y ahora sí es el momento de inyectar. ¿Cómo voy a inyectar? Lo voy a inyectar de manera suave, ¿ya? Y la velocidad que yo voy a administrar no puede ser ni muy rápido ni muy lento tampoco, ¿ya? Luego que yo administré todo el tratamiento, ¿no? Empujo el émbolo hacia el paciente, administro todo el medicamento, luego yo ya voy a estar lista con la otra mano que yo no domino, ¿ya? Mi algodoncito seco para dejar en la zona de inyección. Entonces, al momento de retirar la aguja, que también debe ser en un ángulo de 90 grados, dejo rápidamente un algodón seco, ¿ya? Y puedo dejarlo con un esparadrapo o le puedo pedir al paciente que haga la presión justo para evitar si hay algún riesgo de sangrado. Para eso dejaría un algodoncito ahí, ¿ya? Bien, en caso de la administración para
otras zonas que no son glúteo, ya como la ventroglútea, voy a tomar en consideración para hallar esta zona, voy a colocar la palma de mi mano, ¿ya? En el trocante mayor, ¿ya? Y a partir de ahí voy a empezar a estirar los dedos, ya que voy a tomar de referencia para que forme este triángulo imaginario, el dedo índice y el dedo medio, ¿ya? El trocante mayor va a ser mi apoyo, es ahí donde yo voy a dejar el talón de mi manito y voy a luego ubicar el dedo índice en la espina ilíaca y el dedo medio entre la cresta ilíaca. Entonces, la forma como nosotros vamos a aplicar en este espacio es la misma como vía intramuscular, ¿ya? Lo que yo voy a hacer igual es informar al paciente, ¿ya? Vamos a explicar también lo que va a, cómo va a tener que guardar la posición el paciente. Por lo general, el paciente aquí puede o estar boca arriba, ya en posición supina, o puede estar también de costado. Cualquiera de las dos posiciones, posición lateral o posición supina. Si es así, ¿ya? Es muy fácil la administración por esta zona, ¿ya? La administración igual en un ángulo de 90 grados. Igual, yo le hago la limpieza, hago la punción, aspiro para ver que no haya chocado algún vaso sanguíneo o haya retorno de sangre dentro del cuerpo de la jeringa. Si no es, entonces administro el medicamento igual a una velocidad regular, ¿ya? Y suave. Luego de eso, coloco una torunda de algodón en la zona de punción y puedo poner un esparadrapo para que haga todavía la presión en esa parte para evitar algún tipo de sangrado. Y luego dejar cómodo y seguro el paciente. Si yo he elegido ya el músculo deltoides o el brazo, igual hago todos los pasos que ya hemos revisado, ¿ya? El paciente en para este sitio de inyección, el paciente puede estar de pie, puede estar sentado, ya saben, ustedes tienen que evaluar muy bien a su paciente si necesita que esté sentado o de pie, ¿ya? Porque si ven que es un paciente muy nervioso, yo no les recomendaría colocarle el medicamento parado. Y no sé si ustedes se acordarán de algunos videos de la época cuando se colocaban las vacunas contra el COVID-19. Ha habido muchos pacientes que por el nerviosismo, porque también recordarán que las vacunaciones eran masivas, ¿ya? A veces no se guardaba la intimidad, porque es lo que ahora yo les refuerzo, ¿no? Que el paciente se va a sentir expuesto porque lo van a ver. Imagínense las campañas masivas que hemos tenido. Obviamente el paciente se ha quedado más expuesto aún. Entonces, el nerviosismo de la molestia, del dolor que va a sentir, y aparte, va a haber muchas personas atrás mío que están mirando lo que me están haciendo, obviamente esto va a causar en algunos pacientes más ansiedad. Entonces, sí ha habido videos de pacientes que se han desmayado al momento que han estado colocándose, ¿ya? Entonces, tomen sus precauciones. La zona, habíamos dicho que es el músculo deltoides y para eso yo tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Tengo que tomar en cuenta ya el huesito de aquí del hombro, que es el acromión, ¿ya? Y a partir de este huesito es donde ustedes van a tomar como referencia como unos 5 centímetros hacia abajo y luego formar un triángulo invertido. Pero esos 5 centímetros se pueden medir de repente más o menos con 3 dedos de medición y toman de referencia este huesito del hombro, 3 dedos hacia abajo y luego forman este triángulo invertido. En el medio de ese triángulo invertido será su zona de punción para administrar el medicamento. Recuerden, la limpieza igual es de manera de adentro hacia afuera, formando un espiral, ¿ya? Recuerden que la limpieza debe ser exhaustiva, debe ser buena, porque si yo no hago una buena limpieza, lo que yo voy a, lo que lo que va a pasar es que haya una complicación, ya la más grave, que son los abscesos. Entonces, hago la limpieza y voy a proceder a colocar el medicamento, ¿ya? En un ángulo de 90 grados, la agujita con la piel de mi paciente y aspiro y luego administro el medicamento. Luego de ello, ya para eso, yo debo ya de tener un algodoncito listo, seco,
para dejar en la zona de punción. Miren ustedes, ¿ya? Aquí ya se eligió la zona de punción, estamos seguras y vamos a inyectar. Vamos a inyectar en un ángulo de 90. Y cuando yo termino ya de administrar o inocular ya el medicamento, la vacuna, yo retiro también en el mismo ángulo que ingresé. Y para eso luego yo ya dejo un algodoncito y con el esparadrapo ya hago la presión para evitar algún tipo de sangrado. Y luego dejamos a nuestro paciente ya dejamos a nuestro paciente seguro, ¿ya? Y descartamos también los desechos en los recipientes que ya habíamos revisado. Si es una aguja, las ampollas rotas van en recipientes rígidos, ¿ya? Y la jeringa, ya que ha estado también en contacto con el paciente, pero no es punzante, va en bolsa roja. Igual, para que podamos entender lo que hemos estado refiriendo de manera verbal, ¿ya? Es un video. Y este video lo que nos va a mostrar es la administración de la vía intramuscular, ¿ya? Pero en glúteo. Entonces, voy a colocar igual, es importante que este video sí tenga un audio para que ustedes puedan oír paso a paso, ¿ya? Cuál es el punto correcto de inyección. Recordemos que dentro de las zonas de aplicación más usuales es el glúteo, pero también como es tan usual, a veces nos confiamos y colocamos el medicamento en una zona que no debería ser, donde viaja este nervio tan importante que es el nervio ciático, ¿no? Y puede luego esto puede producir complicaciones graves, ¿no? Como la pérdida de la movilidad de nuestro paciente. Entonces, les voy a colocar esto en audio. Vamos a dirigirnos ya al mismo procedimiento en sí. Aquí, por ejemplo, ya va a iniciar ya la carga del medicamento. Para ello necesito los materiales que habíamos mencionado, que es la jeringa. Ya en este caso el licenciado ha elegido una jeringa de 10, una aguja que va a servir para poder cargar, pero si ustedes observan aquí, voy a un poquito, no se ve, estas jeringas ya vienen con una aguja incorporada, que por lo general son estas de base verde, que es la de 21. Si nos toca un adulto, ya está, la aguja está aquí lista, ya, pero si nos toca niños, ahí sí tendríamos que tener a la mano una aguja diferente, ¿no? De otro calibre, que no es parte, por lo general, viene con la jeringa. Ya, entonces vamos a escuchar este video antes de pasar al procedimiento en sí. 21, que es de color verde. Hacia aquí. En caso de adultos, se usa la aguja número 21, que es de color verde. Las jeringas ya vienen con sus agujas, que siempre son del número 21. En este caso, usaremos una aguja número 21 para cargar el medicamento y la otra para realizar la punción. Así, no pierde filo el bisel para que ingrese sin problemas dentro del glúteo. Y en el caso de los niños se hace lo mismo, pero se cambia la aguja número 21, que es el verde, por una de calibre menor, que es el número 23. Por obvia razón, ya que el glúteo del niño es de una masa inferior. Chicos, todos estos tips y dudas les respondo en este video sobre la intramuscular. Luego de ver este video pueden ir a echarle un vistazo, que estoy seguro les será de mucha utilidad. Como vimos en la teoría hace unos momentos, realizamos el cuadrante superior externo de manera imaginaria sin tocar al paciente, ubicando nuestro cuadrante donde realizaremos la punción. Realizamos la limpieza con algodón y alcohol 2 veces. Cogemos nuestra jeringa, desencapsulamos, ponemos nuestro algodón seco entre nuestro dedo meñique y anular de esta mano.
En este punto te doy 2 tips. El primero es que debes de sostener de esta forma la jeringa, como si fuera un dardo para su mejor control. Y segundo, antes de inyectar al paciente, toquemos alrededor de la zona de punción de esta forma. Esto, muy aparte de estar hablando al paciente para que se sienta tranquilo, el pequeño tacto de nuestra mano con su cuerpo avisa subconscientemente que el procedimiento va a empezar. Esto permite que el paciente se prepare y se sienta más relajado. Luego ponemos nuestra jeringa en un ángulo de 90 y realizamos la punción ni muy rápido ni muy lento. Cogemos con nuestros dedos de esta forma el pivote de la jeringa para realizar la aspiración y comprobar que no haya retorno venoso, o sea, que no salga sangre. Como no hay retorno venoso, inyectamos el medicamento ni muy rápido ni muy lento. Una vez inyectado todo, cogemos el algodón de entre nuestros dedos para ponerlo en la zona de punción para luego retirar la aguja del músculo de esta forma. Ahora, una vez terminado la inyección, debemos descartar la aguja en la caja de objetos punzocortantes, que tiene una estructura dura donde debes poner el cono de conexión de la aguja y girar para separar la aguja de la jeringa, porque según la teoría y los protocolos de seguridad, no se debe de reencapsular, pero en una realidad distinta, si no tienes tu caja de objetos punzocortantes con esta estructura sólida, debes de reencapsular, pero con mucho cuidado para descartar la aguja en tu caja de objetos punzocortantes de cartón, tal cual lo ven en el video, con mucho cuidado y precaución. Muy bien, listo. La parte final que menciona el licenciado en el video, cuando ustedes terminan, no solamente para la vía intramuscular, de repente para la vía intradérmica, subcutánea, a veces nuestras realidades son diferentes, ¿ya? Podemos tener en nuestros espacios hospitalarios, ¿ya? A veces estos recipientes rígidos que ustedes ven aquí, que es lo ideal para hacer el descarte de algunos instrumentos punzocortantes, como por ejemplo son las agujas, ¿ya? Pero, no todos contamos con estos tipos de materiales. Entonces, a veces contamos con estas cajitas de cartón, que obviamente yo coloco solo la aguja, esta puede traspasar la caja, ¿no? Y recordemos que estas cajas o algunos de estos recipientes que son muy débiles en las paredes, ¿ya? Que conservan estos insumos descartables. El último personal que manipula esto, pues es el personal de limpieza o de mantenimiento, ¿ya? Entonces tenemos que cuidar no solamente nosotros, el paciente, sino también a nuestro personal que es parte del equipo también, ¿ya? Menciona el licenciado que la reencapuchamiento, ¿ya? O colocar nuevamente la capucha o el casquete, ¿ya? De la aguja, ¿ya? Ya no se hace, ya no se regresa, no se guarda, no se protege la aguja con su casquete, con su tapita. Ya no se hace eso, ¿ya? Porque se ha evidenciado muchos casos de profesionales al momento de hacer el reencapuchamiento se han pinchado. Entonces, hay mucho personal que también se han contagiado con muchas enfermedades. Lo que se indicó entonces luego de tantos casos, ya por estos tipos de accidentes, es que ya no se reencapuche. Entonces, ¿qué se hacía? Lo que mencionaba el licenciado aquí. Se acercaba a estos recipientes rígidos y estos tienen un espacio en el cual se desenrosca muy fácilmente y la aguja cae, sin que haya contacto, que ustedes mismos desenrosquen y lo boten. No hay contacto. Ustedes simplemente acercan, ¿ya? La base de la aguja por dentro de este recipiente, desenroscan moviendo la jeringa y la aguja cae solita, ¿ya? Así. Pero también hablábamos de otros tipos, ya de situaciones en las cuales a veces no tenemos estos materiales, ¿ya? Entonces hay que quedar claro en eso. No debemos reencapuchar, pero también tenemos la otra realidad, ¿ya? En la cual a veces no contamos con ciertos materiales para una correcta eliminación. Y bien,
La administración por esta vía intramuscular aparentemente es muy sencilla, pero si yo no lo hago de manera correcta, existen complicaciones. Entre ellas, tenemos los famosos abscesos, ¿ya? Y en los abscesos habíamos mencionado que es por una mala limpieza. Hagan la limpieza, ¿ya? Y si hacen la limpieza, no vuelvan a tocar. Ustedes van a ver mucho en la práctica clínica cuando ustedes roten en estos espacios hospitalarios o son trabajadores ya también de estos lugares, van a ver ustedes que el personal puede hacer la limpieza muy bien, pero nuevamente toca la zona, ¿no? Y ahora se inyecta. Pero ¿qué hicimos? Lo que hemos hecho es nuevamente contaminar ese espacio donde yo voy a funcionar. Entonces yo tengo que hacer nuevamente una limpieza, ¿ya? Crear un espacio limpio, ¿ya? Con un insumo antiséptico y colocar luego el inyectable para no formar estos abscesos, ¿ya? Enfisemas también pueden producirse. Esos enfisemas son porque nosotros hemos aplicado dentro del tejido muscular aire, ya aire. Entonces tengamos mucho cuidado de tomar en cuenta, ya, de sacar el aire de la jeringa y de el cuerpo de la aguja, ya. Otra de las complicaciones son los hematomas. ¿Qué pasa con los hematomas? Miren ustedes esta zona del brazo. Aquí, por ejemplo, ya lo que se ha observado es que al momento de repente de inyectar o de repente al retirar la aguja del cuerpo del paciente, ha habido un roce de algún vaso sanguíneo o la ruptura de un vaso sanguíneo. Y lo que se está formando ahí es pues, que la sangre ha salido de su espacio normal, ¿no? Que corre por los vasos sanguíneos y se deposita en los tejidos y forma este color, ¿no? Un color medio morado, ¿no? Y luego con el tiempo va cambiando porque esto se va reabsorbiendo y va colocándose en color verde y luego amarillo y luego esto desaparece. Pero hay, ¿no?, que van a tomarse su tiempo, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado al momento que administremos algún medicamento. Y bueno, esto, la pérdida de la movilidad, ¿por motivo de qué? Por motivo de haber lesionado algún nervio muy importante, ¿no? Algún nervio ciático no puede, tiene pérdida de la movilidad o disminución de la movilidad en la parte inferior, o también del nervio radial si es que lo he perforado o lesionado, ¿no? Entonces, a tener en cuenta este tipo de complicaciones para la vía intramuscular. Y ahora pasamos a la vía endovenosa, ¿ya? Y aquí en la vía endovenosa les he traído esta imagen. Vean ustedes, esta es una fotografía de un servicio con alta complejidad. Este es el servicio de unidad de cuidados intensivos. Este es un paciente que está recibiendo un tratamiento endovenoso, ¿ya? Pero tiene varios, si ustedes notan, ¿ya? Y también a la par es manejado cada tratamiento endovenoso, ¿ya? Por máquinas, ¿no? Ahora la administración por esta vía, ¿ya? Lo ideal es que deba ser calculada porque a veces son de gran volumen lo que se administra en estos pacientes por vía endovenosa y que no se pueden calcular así nada más al ojo o a simple vista, ¿no? Entonces tienen que ser calibradas con un aparato electrónico. En este caso son bombas de infusión que utilizan esta unidad de cuidados intensivos para poder administrar el tratamiento a su paciente. Y por ejemplo, miren ustedes, este paciente tiene aquí una bolsa, miren, 1, 2, 3, 4, una acá encima de la otra, 5, 6, 7, 8. Entonces, si observan, es mucha cantidad de solución que ingresa en el paciente. Pero ahora, ¿cómo se introduce? De tal manera de que no cree complicaciones o reacciones adversas a través de estos equipos que van a ayudar a graduar de manera adecuada el goteo que se necesita para administrar el medicamento a su paciente. ¿Realidad? ¿Qué creen ustedes? No, profesora, esto es falso. ¿Cómo va a haber tantas máquinas alrededor de un paciente? Y sí, sí es una realidad. Ya es una realidad que muchos pacientes ya reciben tratamientos de muchos medicamentos, ya que deben pasar a algunos a la par, pero yo no voy a estar pendiente de mi paciente todo el tiempo,
graduando estos tratamientos y tendría que lamentablemente usar estos equipos electrónicos porque no es el único paciente, ¿ya? En nuestros servicios. Son muchos que necesitan también nuestros cuidados. Y bien, pasamos ahora sí a la definición. En cuanto a definir vía endovenosa, hace referencia a la administración, al ingreso del medicamento, de la sustancia, directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Por una vena, y esta se va a realizar a través de una aguja o un catéter intravenoso. La aguja, en este caso, ya se va a introducir directamente sobre la vena y va a tomar un ángulo de 30 a 40 grados, ya. Más o menos, ese es el ángulo que yo voy a tomar en consideración para puncionar y llegar por dentro del vaso, ya, de la vena, de este vaso sanguíneo. Y luego, pues, inyectar la solución. ¿Cuáles son los usos para esta vía endovenosa? Yo tengo que administrar un medicamento de repente de manera urgente, ¿ya? Son tratamientos que también puede recibir el paciente a través de sueroterapia, administración de algún fármaco que debe ser diluido también, ¿ya? Porque estos tratamientos por vía endovenosa también, ya hay que diluirlos. Y la utilidad es que esta vía es bien rápida, ¿ya? El tiempo de absorción del medicamento es de inmediato. Más o menos, el medicamento va a crear esta absorción, va a ser rápida, puede ser al minuto, 3, 5 minutos máximo, y ya el paciente empieza a tomar, va a tomarse el efecto que yo deseo, ya, en mi paciente. Los métodos de administración por vía endovenosa, tengo directa, tengo por perfusión intermitente y tengo la perfusión continua. Entre la administración endovenosa directa, su mismo nombre lo dice, es que yo voy a utilizar para este caso un instrumento que es la jeringa y la aguja, y voy a introducir la aguja y llegar a la vena. Entonces ahí yo voy a introducir el medicamento, obviamente diluido, ¿ya? Y esta puede recibir de manera directa un máximo de 20 mililitros, ¿ya? Agarro, retiro la aguja y hago, ¿ya?, la presión con un algodoncito seco para evitar sangrado, ¿ya? Porque para esta vía sí estoy utilizando o perforando un vaso, ¿ya? Entonces yo necesito realizar la hemostasia y evitar que se desangre mi paciente, ¿ya? La perfusión intermitente es cuando ustedes tengan que administrar algún medicamento diluido que va a alcanzar un volumen entre 50 hasta 250 mililitros de solución intravenosa, ¿no? En un tiempo limitado. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la administración de algunas vitaminas, ya la vitamina C, que es una vitamina que se ha puesto de moda en la época COVID, que se han estado administrando, y ese tipo de medicamento, por ejemplo, se diluye con una solución mayor, que puede ser entre 100 o hasta 250 mililitros, se mezcla y luego se administra por catéter intravenoso. Esto se adapta a un equipo de venoclisis y el medicamento pasa. ¿En cuánto tiempo pasa más o menos esta vitamina? En un promedio de 30 minutos o hasta 1 hora. Entonces el tiempo es limitado, es corto. Termina y ustedes retiran el catéter que se ha introducido dentro de la vena y se acabó. Pero, comparándolo ahora con la administración endovenosa por perfusión continua, aquí el medicamento también puede estar diluido, puede administrarse suero, y el volumen que se alcanza para una perfusión cutánea puede superar hasta de 500 a más, 500 mililitros a más, ¿no? Y el tiempo, bueno, el tiempo es mayor, ¿no? El tiempo puede ser que se administre en 3 horas, o hay un medicamento que se debe administrar espaciado, ¿no? Por ejemplo, tengan que administrar algún medicamento como la ceftriaxona, ¿no? O antibióticos que se administran de repente 2 veces al día, entonces yo necesito que se administre también por una perfusión continua, y los volúmenes que puede alcanzar en el día pueden ser hasta, sí, pueden ser 500 o a 1000,
o sueros que se deban administrar todo el día en 24 horas también se consideran dentro de perfusión continua. Y esto yo lo puedo administrar ya de una manera por goteo, yo calculándolo, o también haciendo uso de las bombas de infusión para tener un correcto goteo y velocidad correcta para administrar el medicamento. ¿Qué materiales uso? Tengo el catéter intravenoso también y esta lo conecto luego con el equipo de venoclisis hacia mi botellita de suero fisiológico, ¿ya? O de repente en la botellita donde yo he diluido mi medicamento, ¿no? Con la solución salina. Entre las indicaciones, lo que yo necesito saber es que para la vía intravenosa, por lo general usamos para recuperar el estado hemodinámico, ¿no? Hay pacientes que necesitan aplicarse paquetes globulares, ¿no? Esos paquetes de sangre, y lo ideal es que debe administrarse por vía intravenosa, ¿no? La vía intravenosa de elección no son las vías intravenosas que hemos revisado, que es esta, puede ser por perfusión intermitente, pero como son por lo general esos pacientes que no solamente van a necesitar hemoderivados, se tiene que hacer ya una perfusión continua, ¿ya? De repente más adelante puede necesitar otro paquete, globular, entonces se necesita que la perfusión sea continua también, ¿no? Que conserve este equipo dentro de la vena para poder seguir administrando en otro tiempo determinado. Lo que queremos para esta vía, también otra de las indicaciones, es corregir trastornos hidroelectrolíticos, pacientes de repente que han estado vomitando de manera continua, han tenido diarreas, entonces todo eso que ha eliminado esos líquidos, pues hay que reponerlos. Lo que yo elimino, tengo que nuevamente introducirlo en mi paciente y lo voy a hacer en volúmenes grandes, mayores, y pues una vía intramuscular, subcutánea o intradérmica no lo va a soportar, entonces tendría que ser por vía endovenosa. Otro de medicamentos que se pueden administrar, transfundir, habíamos visto que son los hemoderivados, administración de nutriciones parenterales, ya hay pacientes que no pueden recibir tratamientos alimentación, ya por la boca o por el uso de una sonda nasoenteral, no pueden recibirlo, entonces la administración tendría que ser por vía parenteral, ¿no? El uso ya de un catéter venoso central y a través de catéter venoso central administrar este nutriente que necesita el paciente para alimentarse. A través de esta vía hay que tomar en consideración que hay algunos medicamentos que no se deben administrar. Por ejemplo, medicamentos ya oleosos, ya esos aceitosos no se deben administrar, ¿ya? Entonces, toma de muestras también es otra de las indicaciones. Entre las contraindicaciones, piel con lesiones, ya si ustedes ven alguna lesión justo por encima de la vena que van a elegir, no se coloca ahí, ¿ya? Hay que buscar otra parte, otra zona, otras venas para poder administrar. Antecedentes con mastectomía radical, ¿ya? También con retiro de ganglios. Ahí, por ejemplo, yo no podría colocar la vía periférica o administrar alguna vía endovenosa. Paciente que tienen fístulas arteriovenosas, estos pacientes renales, por ejemplo, que tienen este tipo de patologías, tampoco se haría en esa zona, tendría que buscar yo otra parte del cuerpo y administrar, ¿ya? Por esa vía. Y pacientes con trombosis venosa o arterial, ya también tomar en consideración ese tipo de diagnósticos para no utilizar esta vía endovenosa o vía periférica, sino otro tipo de vía, ya para estos pacientes. Entre las ventajas es que el proceso de absorción, pues habíamos dicho que es rápido porque nosotros estamos yendo directamente al torrente sanguíneo, ¿no? ¿Se acuerdan de la farmacocinética de los medicamentos? Pasaban, ¿no? Tenían etapas, pasos para llegar a la absorción, pero nosotros estamos haciendo un salto directo, ¿no? Y llegando ya al torrente sanguíneo, ¿no? A través de la punción que va directamente a la vena. Entonces, el proceso de absorción es inmediato, ¿ya? Y otra de las ventajas es que constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo, ¿no? Y en grandes cantidades también, ¿no? Pueden aplicarse medicamentos, habíamos dicho que son
que son irritantes, medicamentos irritantes también se pueden colocar, pero bien diluidos, ¿ya? Se administran grandes volúmenes de líquidos, eso ya lo habíamos mencionado. Y entre sus desventajas es que tenemos pacientes que sus venas a veces no se ven. Entonces, eso es una también de nuestras desventajas, ¿ya? Pacientes con difícil acceso venoso. Entonces, si pasa eso, obviamente va a haber una mayor dificultad en la técnica para la administración del medicamento por vía endovenosa, ¿ya? Habíamos ya mencionado antes que no pueden aplicarse medicamentos oleosos o aceitosos que le dicen nuestros pacientes. Otra de las ventajas es que hay mayor riesgo de reacciones adversas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes administran un medicamento en el torrente sanguíneo, habíamos dicho que el efecto es así, la absorción es rápida. Entonces, también el efecto que se va a lograr en ese momento, si tu paciente justo es alérgico a ese medicamento, ¿ya? La acción o la anafilaxia va a ser así de inmediata. O sea, el paciente va a presentar todas las reacciones de alergia. ¿Y cómo le doy solución ahora? También puedo yo en ese momento ver otra zona, otra vena y administrar el antídoto para que el paciente empiece a recuperarse de esa reacción alérgica. Existe un peligro de extravasación del medicamento. ¿Qué significa? Que cuando yo esté administrando el medicamento, va a haber un momento de repente que el medicamento salga del espacio normal de la vena y se vaya al tejido, a cualquiera de los tejidos, a cualquiera de los tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar? El medicamento se va a extravasar, se va a ir de un espacio que no es normal, que en este caso sería dentro de la vena, ¿ya? Entonces puede haber ese tipo de desventaja. Las zonas de aplicación que nosotros podemos elegir en caso de adultos y que es muy notorio en algunos pacientes, no en todos, es el uso de estas venas del antebrazo, ya que en opción tengo la mediana cefálica, la mediana basílica, la vena cubital, la vena radial, la vena mediana. Estas son venas de gran calibre que ustedes pueden utilizar para administrar algún medicamento, ya sea por los 3 métodos que hemos visto, ya que sea la directa, la intermitente, ya, o la continua. Otra de las venas que ustedes también van a observar y les invito a que vean su cuerpo es también el dorso de la mano. En el dorso de la mano viaja pues todas estas venas digitales dorsales que son muy notorias en algunos pacientes y que también es una buena opción para poder administrar algún medicamento si es que no lograran ver alguna de las venas en el antebrazo, ¿ya? En nuestros pacientes pediátricos tenemos opciones que podemos administrar por vía intravenosa. De repente las más usuales para nuestros niñitos, ¿ya? Es el dorso del pie. Las venas dorsales del pie son venas ideales de repente para poder aplicar algún medicamento por esta vía endovenosa. ¿Por qué? Porque son las más notorias, ¿ya? Son las más notorias, las más visibles y son una buena opción, ¿ya? Porque el paciente, en caso de los niñitos menores de 1 año, por ejemplo, como todavía no empiezan a caminar, sería una buena zona. Pero si ustedes le ponen por la mano, el brazo, el niño va a tender a arrancarse porque es algo extraño e incómodo también para el paciente, ¿ya? Pero tenemos opciones. Tenemos aquí las venas cefálicas, la vena yugular externa e interna, la vena subclavia, las cubitales, que están aquí justo entre, se ven mucho, ya justo aquí en la flexura del brazo, las venas del dorso de la mano, las venitas que están aquí en el muslito de nuestros niños, la vena safena mayor. Y bueno, hay ciertos factores que yo debo tomar en cuenta para poder administrar estos medicamentos o tratamientos por vía endovenosa. Entre ellas, yo tengo que saber primero la duración del tratamiento, ¿ya? Si el tratamiento es menor de 6 horas, se recomienda que sea la colocación del medicamento ya sea con aguja o con catéter intravenoso en el dorso de la mano. Pero si el tratamiento supera este tiempo, se recomienda que sea el antebrazo, zonas donde no haya flexión. Por ejemplo, aquí,
antebrazo o el brazo, ¿no? Otro factor que yo debo de considerar es el tipo de solución. Si son medicamentos que irritan la vena, ya como soluciones ácidas, alcalinas, hipertónicas, ya, se aconsejan venas gruesas, de gran calibre. Otro de los factores es la elección del tamaño de la aguja, ¿ya? Para el tamaño de la aguja o catéter intravenoso, ¿ya? Si yo veo que la vena es de un calibre, es una aguja, perdón, una vena muy delgadita, la aguja o el catéter también va a ser igual. Tiene que ser delgada y pequeñita, ¿ya? Si es una vena gruesa, necesito también que el calibre o la aguja también sea un poco mayor. Entonces, aquí sí va a ir directamente proporcional, ¿no? Si la vena es muy grande, una aguja grande, un calibre grande, ¿no? Si la vena es delgadita, entonces igual una aguja delgada o un catéter delgado, ¿ya? El tipo de vena, ya, tengo que observar que las venas donde voy a puncionar, lo ideal es que tengan que ser rectas, ¿ya? Y flexibles. Bien. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay pacientes, sobre todo en nuestros pacientes adultos mayores, vean ustedes las venitas de sus familiares adultos mayores. Las venas no son como los jóvenes que ustedes van a observar que son lineales, rectas, sino que van a mirar que las venas ya tienen como una forma de zigzag, ¿no? Nosotros le llamamos venas tortuosas. Entonces, ese tipo de venas son muy difíciles de poder canalizar o puncionar porque obviamente ya no guardan esa fila recta, ¿no? Entonces va a haber mucho de las complicaciones de perforación, entonces yo debo tomar en cuenta, ¿ya? Y tener técnica para poder administrar algún medicamento en adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba, la edad también es otro factor, ¿no? Nuestros adultos mayores es un poco difícil porque son venas tortuosas, pero para estas venas tortuosas lo que nosotros hacemos es estirar la piel. También la piel de nuestros adultos mayores ya están todas, se forman pliegues, ¿ya? Entonces no va a ser muy fácil poner. Entonces lo que hacemos es crear tensión, estiramos, y al estirar la piel, crean también que también se estiran las venas. No sé cómo, pero se estiran también las venas y ya se forma una recta. Y va a ser muy fácil de que ustedes puedan introducir la aguja o el catéter. Entre los recién nacidos, niños menores de 1 año, ¿ya? Se eligen venas como las epicraniales o en caso de niños ya más grandecitos de meses, 3, 5, 6, 8, 10 meses, se eligen el dorso del pie, ¿ya? Entre adolescentes y adultos, el antebrazo y el dorso de la mano son venas ideales para poder administrar el medicamento intravenoso. Entonces, estos factores también tienen que ser importantes para que ustedes puedan elegir de manera correcta qué vena van a puncionar. Ya no es que, no, la profesora me dijo que yo tengo que colocarlo en el dorso de la mano, porque el tratamiento va a ser menos de 6 horas. Pero también seamos realistas. Cuando ustedes van al dorso de la mano de sus pacientes, ni van a ver de repente la vena, ¿ya? Entonces vean siempre esta vena. ¿La ven? Aplican. Si no ven o no sienten tampoco a la venita, mejor no funcionamos, ¿ya? No funcionamos y buscamos otra zona de inyección. Entre los materiales que yo necesito para esta vía endovenosa, en este caso directa, una jeringa y nuestro tipo de agujas. ¿Cuánto o qué tipo de aguja, perdón, voy a utilizar? Ya saben, va a depender de la edad de mi paciente, va a depender de la vena, también si es delgadita o si es gruesa. Voy a elegir qué tipo de vena, perdón, qué tipo de vena y qué tipo de aguja voy a utilizar para la punción. Hago uso de una ligadura que va a servir para poder cerrar, ¿ya? El pase del torrente sanguíneo a la zona donde yo voy a puncionar. ¿Por qué? Porque yo quiero lograr
de que esta vena se dilate más, se hinche más, y yo tenga la facilidad de observar y de también de sentir esta venita y pueda perforar con mayor facilidad. Necesito un esparadrapo o un tegader, lo que yo tenga a la mano, esto para poder luego dejar un algodón seco y luego fijar mi algodón, el alcohol de 70 grados, mi equipo de protección personal, que en este caso serían mis guantes, y un recipiente para trasladar mi medicamento ya cargado. En caso de los materiales para una vía endovenosa por perfusión, ¿ya? Y aquí es para la intermitente o para la continua, cualquiera de las dos, hago uso de los catéter intravenosos. Este es uno de los materiales, ¿ya? Este catéter intravenoso también tiene, igual, así como la aguja tiene sus medidas, el catéter intravenoso también tiene sus medidas, ¿ya? Que pueden pasar del catéter número 24, ¿ya? Que es la de base amarilla, y que esta puede pasar a otro tipo de catéter como número 22, 20 o alcanzar hasta un catéter número 14. Y si ustedes notan, el catéter es más chiquito y delgadito en la 24, comparándolo con el catéter número 14, ya que es largo, ya, y de un calibre más grueso y mayor. Y entre las indicaciones, acá ustedes pueden observar en la diapositiva, los de gran calibre servirán para emergencias, administración de transfusiones sanguíneas, ¿ya? Y las más chiquitas para infusiones de repente de corta duración, a pacientes adultos mayores, lactantes, pediátricos, ¿ya? Y el resto de catéter, pues nos va a servir para administrar medicamentos o algunas soluciones, ¿ya? De gran cantidad. Entre los materiales que yo voy a utilizar para la vía endovenosa por perfusión, tengo nuevamente en nuestra ligadura, hacer uso del tegader para fijar este catéter intravenoso, ya un tegader es el nombre comercial, pero este es un apósito transparente, la llave de triple vía que va a servir para administrar tratamientos, ¿ya? Esto es como un cañito, no sé si ustedes observan. Entonces, por una de las vías se puede administrar un tratamiento, por la otra vía se puede administrar otro tratamiento, ¿ya? Entonces, eso también es válido para que se puedan administrar varias medicinas. El uso de un equipo de venoclisis, esto para conectar el catéter intravenoso con el suero fisiológico. Otro equipo que nosotros le llamamos equipo Bolutrol, que aquí en este recipiente se llena el medicamento con la solución salina, se mezcla y se administra por la vía intravenosa. Esto se mezcla, ¿por qué? Porque yo quiero evitar una irritación de la vena, ¿ya? Uso de una botella de suero fisiológico, algodón, alcohol, mis guantes para poder administrar, pueden ser los guantes simples, la de manopla, y un recipiente que sería mi riñonera. Entre el uso de la administración del medicamento para que sea con un efecto, con un goteo regular, una velocidad buena, se recomienda que se use la bomba de infusión, ¿ya? Se recomienda. No, a veces también, como habíamos hablado con los recipientes rígidos, ¿no? Que yo de repente en mi hospital no tengo, profesor. Tampoco menos tengo una bomba de infusión, ¿no? Yo tendría que regularizarlo a través de una fórmula que nosotros trabajamos para saber cuánto se debe de graduar y administrar de manera correcta la dosis. Para el procedimiento, lo vamos a observar aquí en un video y se puede entender mucho mejor porque nos va a ganar la hora el paso a paso del tratamiento endovenoso directo. Esto lo que vamos a ver es el tratamiento endovenoso directo. En caso de la vía endovenosa directa, voy a hacer uso de una jeringa, una aguja y vamos a buscar qué vena es la ideal para administrar el medicamento, ¿ya? Recordemos que no, esencialmente, ¿no? No vamos a, según el libro, no vamos a ver, es un paciente adulto, le voy a poner en el dorso de la mano. No, yo tengo que ver también si es que la vena se ve, y si no se ve, tengo que seguir buscando, ¿ya? ¿Cuál es esa venita de elección, la vena ideal para poder administrar? Entonces yo les voy a ir narrando lo que se ve aquí. Por ejemplo, el licenciado está buscando
ha buscado y ubicó la vena. Y al ubicarla, lo que ha hecho luego es colocar la ligadura. Esto, por la ligadura, se pone unos 5 centímetros, o ustedes pueden tomar en consideración 3 dedos por encima de la zona de punción, ¿ya? Ligan, esto hace la presión, ¿ya? ¿Qué significa? Que en toda esta zona del brazo y del antebrazo hasta la mano, toda la sangre se va a acumular y entonces, ¿qué va a pasar? Las venas van a empezar a dilatarse. Entonces, con esta acción, mucho mejor todavía, se va a observar esa venita y yo ya cargué mi medicamento, ya tengo que sacar el aire, ya el aire, saco el aire de la jeringa, de la aguja, y voy a proceder a colocar el medicamento. Aquí, por ejemplo, el licenciado ya había realizado la limpieza, ¿no? Con un antiséptico, pero está volviendo a palpar. ¿Por qué? Porque él también quiere asegurarse de que la va a hacer a la primera la punción. Entonces, si yo hago eso, no hay problema, pero luego nuevamente hago la limpieza. Entonces, inserto la aguja bisel hacia arriba, formando un ángulo entre 30 y 40 grados, ¿ya? E inserto solamente la punta de la aguja y un poco más. ¿Ya? Eso es lo que voy a puncionar, insertar en la piel de mi paciente hasta llegar por dentro de la vena. Entonces, ahí, por ejemplo, él recomienda 45 grados, ¿no? Pero esto va a depender mucho. ¿Por qué va a depender mucho del ángulo? Porque los ángulos van a variar de acuerdo a la profundidad de la vena, ¿ya? Si es más profunda la vena, sí el ángulo se recomienda que sea mayor, ¿no? Que sea hasta 45 grados. Entonces, miren ustedes, aquí voy a detenerme. El licenciado introduce la aguja y un poco más, y vean que automáticamente hay un retorno sanguíneo. Miren, en la base de la aguja se ha llenado de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de la sangre que estaba viajando normalmente por este vasito sanguíneo va a salir, ¿ya? Y va a verse aquí acumulado en la base de la aguja. Entonces, si yo observo eso, bajo la jeringa y la aguja, prácticamente lo he hecho en el bracito de mi paciente, y ahora va a tocar aspirar. Igual yo me tengo que asegurar que hayamos ingresado adentro de la vena. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a jalar el émbolo hacia afuera y voy a esperar de que haya ingreso de la sangre por dentro del cilindro de la jeringa. Entonces ahora, miren ustedes, licenciado ha fijado con la mano que no domina, y con la mano que sí domina va a aspirar. Vean ustedes, hay un ingreso de sangre. Ven, aquí paro el video. Aquí ha habido un ingreso de sangre por dentro del cilindro de la jeringa. Entonces significa que sí estamos en el lugar correcto. Ahora luego queda proceder al retiro de la ligadura, y ahora sí vamos a administrar, miren ustedes, el medicamento. La mano que no domina ha fijado la aguja, no se mueve, ya no se mueve. Obviamente tenemos que pedir al paciente también que no se mueva, ¿ya? Porque miren, es una aguja que va directo a la vena. Entonces, con el émbolo, yo ya voy introduciendo, ¿ya? De una velocidad regular, ni muy rápido ni muy lento, porque eso también puede causarle dolor al paciente, ¿ya? Y administran el medicamento. Termina y yo tengo que retirar ahora en el ángulo que he dejado, no en el que ingresé, sino en el que lo he dejado. Ya prácticamente en 10 o 0 grados, porque esta aguja está echada y la jeringa prácticamente en el brazo del paciente. Entonces yo dejo un algodón seco encima de la punción que he realizado y retiro la aguja, y con la mano que no domino presiono. ¿Cuánto tiempo? Se recomienda que sean 5 minutos. Lo puede ser el paciente, ¿ya? Lo puede ser el paciente o lo pueden hacer ustedes, pero viendo la necesidad, porque no es nuestro único paciente, es pedirle al paciente que haga la presión. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, en el video estamos viendo la rápida y sin pausa de administración. Y luego administra. ¿Ya? Muy bien. Vamos a salir de aquí. Y ya pasamos a nuestra
Pasamos a nuestras diapositivas, ¿ya? Acá igual les he traído unos videos de cómo se observa de manera transversal la colocación del catéter intravenoso, ¿ya? Igual esta información se lo comparto yo a nuestra coordinadora de aula para que lo puedan ver, ¿ya? Y vamos terminando con las complicaciones. Habíamos dicho, entre las complicaciones muy comunes en otras vías, es que esta coincide con la extravasación endovenosa, ¿ya? Extravasación del medicamento o suero, y se va a notar de esta manera, como ustedes ven aquí en el bracito. Miren, un acúmulo de la solución en los tejidos. O sea, ya no el medicamento pasa por la vena, ¿no? Sino que ya ha viajado este medicamento a los tejidos, ya no dentro de la vena. Los famosos hematomas, que también se pueden formar, ¿ya? Y la flebitis, porque pueden irritar o quemar por dentro de la vena. ¿Esto por qué? Porque el medicamento que yo he administrado, uno, de repente es oleoso y quemó. O medicamentos que no han sido bien diluidos, también puede pasar esto, una flebitis. Y la conclusión para terminar es que estas vías intramuscular o endovenosa van a necesitar un entrenamiento mucho mayor de repente que otras de las vías que hemos visto, ¿ya? Entonces sí se recomienda que ustedes entrenen, ¿ya? Hay en los videos o tutoriales de YouTube cómo armar una mano pedagógica, le llaman. Es una mano que ustedes pueden armar en casa y que pueden simular las venas para que ustedes puedan practicar. No les recomendaría que lo hagan directamente con su familia si es que no son personal de salud o profesionales de la salud, ¿ya? Y que los tratamientos que se dan comparándolos con otras vías como intradérmica y subcutánea, la vía intramuscular es una opción muy buena, que puede aceptar hasta 5 mililitros, pero si yo quiero administrar medicamentos con mayores volúmenes, pues la vía endovenosa les lleva de largo a estas tres vías que hemos desarrollado. Y bien, para terminar, disculpen el tiempo, vamos a brindar una oración para el alma. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos, pero en esta ocasión, como ya estamos en nuestra etapa final, ¿ya? Yo pediría de que ustedes salgan no solamente aprobados en el examen, sino que también les haya servido mucho, mucho este aprendizaje, ¿ya? Y estos conocimientos actualizados de estas vías tan importantes, ¿ya? Como son las vías parenterales. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. Y con esto hemos finalizado ya la sesión número 4 y nuestro curso de inyectoterapia. Yo les dejaría con nuestra coordinadora de aula para que les dé las indicaciones en cuanto a la evaluación que van a tener, porque eso ya lo realiza nuestra coordinadora de aula. ¿Sí? Muchísimas gracias y hasta otro nuevo pronto curso, de repente nos podamos ver. Así que muchísimas gracias, permiso. Estimada coordinadora, dejo con el aula virtual. Gracias. Buenas noches nuevamente con todos y con usted también, licenciada. Y bueno, agradecer por las sesiones que ha estado impartiendo a lo largo de estas 2 semanas, ¿no? Han sido presentaciones muy buenas y creo que del agrado de todos los participantes del curso. Y también espero que nos podamos encontrar en otro de los cursos que viene lanzando nuestra institución. También agradecer a todos los participantes que han estado participando hasta finalizar con todas las sesiones académicas. Y como era de esperar de todos los participantes, ya se les ha enviado, ya se les ha compartido el link del examen en el grupo de WhatsApp del curso, como pueden visualizar. Ahí podemos encontrar en el último mensaje, dice examen final, link de examen. Ustedes van a ingresar al link y les va a mandar una plataforma para que puedan rendir el examen. Recordarles que el examen va a estar habilitado hasta el día domingo 19 de enero hasta la medianoche. ¿Cómo van a rendir el examen?
Van a ingresar al link, van a hacer clic en el icono azul que les aparece e inmediatamente les va a mandar a otra página que es esta, ¿no? En aquí van a poder observar examen final del curso de inyectoterapia. También indicarles que dentro del link de examen está el número de la oficina de certificación. Ustedes le pueden hacer clic en el link azul y les va a mandar directamente para que ustedes puedan solicitar su certificación. ¿Qué beneficios nos da al momento de tramitar el certificado? Contarles que el certificado cuenta con un código QR, también cuenta con un código único de registro, el cual acredita la legitimidad de los certificados que nosotros brindamos. Indicarles que a la hora de llenar el examen hay que llenar nuestro correo electrónico, nuestros apellidos, nombres, también hay que llenar nuestro DNI en caso de ser del extranjero, llenar la cédula electrónica, también llenar el número WhatsApp. Indicarles que el examen consta de 10 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Todas las preguntas son con respecto a las sesiones que se han ido trabajando a lo largo de estas 2 semanas, queridos participantes. Al finalizar el llenado de las preguntas, le damos clic en el icono azul que aparece en esta parte, le ponemos enviar e inmediatamente nos va a botar la nota que nosotros vamos a sacar en el examen. Indicarles que para la certificación es necesario que puedan obtener una nota mayor o igual a 14, queridos participantes, ya que este es el único requisito para solicitar la certificación. Indicarles que el certificado sale con mención en inyectoterapia, nombre de la institución, el tecnológico. El certificado va a contar de nuestros datos personales, también va a contar con el nombre del curso con el que estamos sacando el certificado, que en este caso sería inyectoterapia. También indicarles que acá se va a indicar el temario, que son las 4 sesiones que hemos ido trabajando. También va a constar de la fecha, las horas que se han llevado, que en este caso son 50 horas académicas, y también la nota que nosotros vamos a tener y el periodo. El certificado va a contar con un código QR de validación y también tiene un código de registro único que es para la validación del certificado. También contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio del Perú. El certificado también cuenta con la firma del gerente general de la institución y también de la directora académica de nuestra institución. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer al 946-22-2355, que es la oficina de certificación. También si tienen alguna consulta, duda, me la pueden hacer mediante el chat. Yo les voy a estar respondiendo a cualquier consulta. Ahora se preguntarán, estimados participantes, una vez tramitado mi certificado, ¿cómo hago para yo obtener el certificado? Pues en nuestra institución tenemos el campus de certificaciones, que es este. Nosotros con los datos que hemos registrado en el link de examen, tanto el DNI como nuestros nombres, lo podemos ingresar en esta partecita. Por ejemplo, acá tenemos un DNI que hemos registrado, que es el 41893873. Le damos clic en No soy un robot e inmediatamente ponemos ingresar. Este es el campus de certificación. En aquí van a poder observar sus datos que han registrado en el Indexamen, también su correo electrónico, y acá también van a tener un número donde puedan hacer sus consultas o dudas con respecto a cualquier trámite o con respecto a algún curso. Acá podemos observar un pequeño índice donde nos indican, ¿no?, los cursos que hemos llevado, los certificados emitidos, pagos verificados, certificados tramitados y certificados sin tramitar. Más abajo podemos observar los cursos que hemos llevado, los nombres de los cursos. En este caso, este participante ha llevado 6 cursos. También se puede observar el inicio y el fin, el periodo en el que ha podido realizar el curso. También podemos visualizar lo que es la nota que ha podido sacar en cada curso
Y por último, lo que a todos nos interesa, el estado del certificado. En este caso podemos observar que aparecen ventanitas rosadas y aparece por tramitar. Eso indica que este estudiante no ha tramitado su certificado, pero que aún así lo puede realizar. Hacemos clic en aquí por tramitar y directamente nos va a botar a las pestañitas para hacer el pago respectivo. También indicarles que una vez ustedes hayan hecho el pago y hayan solicitado su certificado, el certificado les aparece como emitido. Nosotros le hacemos clic en esta pestañita y nos manda directamente al certificado en formato de PDF, que ustedes mismos lo pueden descargar de la plataforma. Y como les había indicado, el certificado está a nombre de la institución. El tecnológico cuenta con los datos personales de la persona que ha solicitado el certificado, en nombre del curso, en este caso la calificación que ha obtenido y la duración, ¿no?, de las horas académicas del curso que están llevando y el periodo en el que lo ha desarrollado. También indicarles que cuenta con el temario. En esta partecita se va a considerar todas las sesiones académicas que se han ido desarrollando a lo largo de estas 2 semanas. Indicarles también que cuenta con la firma del gerente general, como les había indicado. En este caso es el ingeniero Yuri Jawana y también nuestra directora académica, la licenciada Raquel Maico. Ellos son los que firman los certificados. Y en esta partecita de la esquina inferior derecha podemos observar el código QR de validación, asimismo también como el código de registro, ¿no? Hay entidades que tal vez te piden la verificación de los certificados con esta pequeña información que brinda el certificado. Ellos lo pueden verificar y visualizar en nuestro campus de certificación. Y como les indicaba, también contamos con lo que es el respaldo de la Cámara de Comercio del Perú. En este caso, el modelo de certificado que les estoy mostrando es un certificado que se ha llevado en convenio, ¿no?, con diferentes municipalidades. Es por eso que acá podemos visualizar los logos de los distintos conveniados. Bueno, ahora sí, queridos participantes, si tienen alguna consulta, duda, voy a estar respondiendo sus consultas mediante el chat.